espero que esté grabando. Bueno, vamos a grabar, así que estén dispuestos a pronunciar sus hermosas voces y que quede registrado para la eternidad. Supongo que esto está funcionando. Y si no, bueno, ya se fue todo al carajillo. Ya. Y se ve aquí también. Fantástico. Ya. Bueno. Este es... hoy día vamos a hablar de estas tres cosas. Las impresiones, las creencias, basadas, de las cuales pueden ser dos, opiniones y conocimiento, para fundar una teoría en el fondo del conocer que nos permite levantar un saber sobre las emociones. ¿Qué significan las emociones? ¿Cómo actuar en base a ellas? ¿Cuál es su sentido, como acabamos de decir? ¿Cuál es su sentido racional? Su componente discursivo. Y bueno, eso lo vamos a ver ahora. Lo que quiero al final de ahora es que podamos separar y como comprender el estoicismo o la idea de las emociones dentro del estoicismo como un objeto y poder mirarlo y decir, ya, yo creo esto o no me lo creo. ¿Qué cambios yo debería hacerle? O cómo esto se aplica en mi vida. Pero para primero evaluar tenemos que, como dije, conocer. Así que voy a empezar diciendo que emoción, la categoría de emoción es muy distinta a la de pasé. Emoción, nosotros tenemos esta idea de que hay como un sentimiento, hay una experiencia de la pena, siento rabia, pero también hay una emoción que siento cuando, no sé, veo algo muy bello, me emociono, o cuando tengo nerviosismo. Lo que quiero decir es que la categoría de emoción que usamos comúnmente es sumamente amplia y que abarca desde las cosas más pequeñitas hasta las emociones como más, no sé, una ira que se transforma en venganza y que me terminó 30 años en llevar a cabo. Eso también es la misma categoría de emoción, como El Conde de Montecristo, gran película y libro. En cambio, el pasé es un uso mucho más restringido. Y si tuviéramos que traducirlo directamente, serían emociones disruptivas. A lo que quiero ir es que esta disrupción dialoga con, o sea, se refiere a que interrumpe mi forma de pensar cotidiana. Entonces, por ejemplo, si yo veo una película y me emociono y lloro, no sé, Manchester by the Sea, y lloro en la película, si es que esto no disrupta o interrumpe mi vida cotidiana, es decir, si yo escojo verla en la noche y después me voy a acostar, digamos, y el día siguiente, bueno, hago mi vida y no quedo triste, ¿sí? Esto no es una pasión. Las pasiones son arrebatos, son lo vamos a ver en un instante, pero es una forma en que nuestra alma se configura de cierta manera en la que de aquí en adelante empezamos a tomar decisiones basadas en esta configuración. Entonces, si estoy triste, mis decisiones de aquí en adelante estarán tristes. Si es que tengo como un deseo irracional sobre, no sé, automóviles, y mi alma, no sé cómo expresarlo bien, pero mi alma se configura de que pone los automóviles antes o después. Bueno, mi vida se va a direccionar hacia allá. Entonces tiene que ver, es un asunto reducido, se refiere a emociones disruptivas y eminentemente dirigidas a la práctica, o sea, a la acción. Entonces, como dije, el Manchester by the Sea, si es que yo lloro toda la tarde con Manchester by the Sea, pero después al día siguiente voy a mi trabajo y me río y ayer como vi esta película, no pasa nada. Eso es una emoción, no una pasión. Distinto sería si es que yo estoy, ya vengo, no sé, estoy deprimido hace 3 años y yo quiero seguir en mi tristeza y ni siquiera quiero seguir en mi tristeza, sino que mi alma está amoldada de cierta manera en que esta tristeza me lleva. Bueno, lo más probable es que vea Manchester by the Sea como consecuencia, ¿sí?
no es una causa. Bueno, eso. Los passés son una causa disruptiva que altera nuestras acciones. Para entender esto, yo voy a darme una vuelta un poco larga y pido disculpas, pero creo que es fundamental entender. Porque si no tenemos una teoría del cómo se conoce y una teoría de las emociones, el estoicismo se cae, no tiene forma. Y todo termina siendo ejercicios de disciplinas que en el fondo no alcanzan a comprenderse. Así que los puse como en proposiciones, así como para que queden. O sea, todo acto de percepción es un asentimiento a una impresión. Vamos a explicar esto. Todo acto de percepción es un asentimiento a una impresión. ¿Qué es un asentimiento? Si se acuerdan, el mundo se divide, o todo se divide entre cosas que están en nuestro prohairesis, nuestra volición o carácter moral o capacidad de escoger, y lo que está fuera. Esta capacidad de escoger, la prohairesis, es nuestra facultad de decidir. Tengo que admitir a alguien, disculpen. De decidir asentir o no asentir a algo. Me voy a explicar. El asentimiento es un acto libre y voluntario de estar de acuerdo, conceder, dar acceso a tu mente a una idea o proposición. ¿Sí? Esta es una actividad psicológica fundamental, fuente de la libertad humana en la que se diferencian, y justamente en el asentimiento, un acto, es el acto en que se diferencian los sabios de los necios. Ahora, el ejemplo lo vamos más evidente, es como si es que alguien me dice que yo soy un idiota. Si esta persona que me dice que soy un idiota, digamos, es mi sobrino chico y tiene 2 años, me dice soy un idiota, bueno, yo no voy a dar acceso a mi mente a transformar lo que yo siento y cómo estoy sintiendo a un niño, porque yo digo, bueno, esto es un niño y no pasa nada. Yo rechazo su proposición, no doy asentimiento. Si yo, digamos, soy ultra vegano, mega hacedor de yoga, meditador, etc., y alguien me ofrece unas líneas de cocaína, yo no voy a dar asentimiento, porque no está en mí, en mi manera de sentir. Bueno, me tomo el pecho porque en el pecho está el aire. Lo voy a... el alma está compuesto de aire caliente, que es la neuma, y se almacena en la caja torácica. Entonces hay todo un tema con que nuestras emociones ocurran en el pecho, por eso me estoy tomando el pecho. Entonces, mi manera en que estoy configurado no... sería muy difícil que yo acceda a una línea de cocaína, porque no solo no lo deseo, sino que también no tengo una creencia en la que esa cosa no va conmigo, yo no quiero hacerlo, no es mi parte. Y así también, cuando por ejemplo alguien nos miente, y yo sé que es mentira, digamos, que es de noche y me dicen que es de día, yo sé que es mentira, yo no puedo dar asentimiento a algo que es mentira, porque mi razón entra en choque, se ve en conflicto, se siente incómodo, o sea, uno cuando acepta algo que es falso. Bueno, el asentimiento es una facultad fundamental del ser humano. ¿A qué le damos asentimiento? Aquí lo voy a leer, me encanta Epicteto, valía la pena. Aquí Epicteto está respondiéndole a un alumno, el alumno le dice, oye, pero ¿y si un sacerdote le abre las entrañas a un animal para ver el futuro? Y eso ¿no es eso verdad? Como que discute con él. Y Epicteto le dice que en el fondo que nada de eso tiene sentido. Y si le preguntas real, el hombre, realmente el hombre del chamán, en el fondo, te va a responder esto, dice, hombre, tienes el albedrío libre de impedimentos e incoercible por naturaleza. Esto es lo que te diría. Te lo mostraré en primer lugar en el terreno del asentimiento, lo que estábamos diciendo recién. ¿Puede alguien impedirte asentir a la verdad? Pues nadie. ¿Es de noche? Nadie puede hacerme decir que es de día.
Incluso si yo lo digo en palabras, yo no lo voy a creer. ¿Puede alguien obligarte a admitir la mentira? Si sé que es mentira, claro que no. No puedo admitir como si fuera verdad. ¿Ves que en este terreno tienes el libre albedrío de impedimentos? ¿Incoercible y libre de trabas? Venga, qué españolísimo. Es de otra manera en el terreno del deseo y del impulso, lo que vamos a ver hoy día. ¿Y quién puede vencer tu impulso sino otro impulso? También lo vamos a ver. ¿Y quién tu deseo y rechazo más que otro deseo y rechazo? Bueno, como un contraargumento. Dice, si me amenaza de muerte, dice, eso me obliga. El clásico ejemplo de que si alguien me amenaza de muerte, esto me está obligando. Él me obliga con su amenaza de muerte. Y dice, no es la amenaza, sino que te parece que es mejor hacer una de esas cosas antes de morir. De nuevo, por tanto, te obligó tu opinión, es decir, tu albedrío forzó a tu albedrío. Ustedes pueden detenerme y preguntar en cualquier momento. Está la presentación, yo sé lo que tengo que decir. Dice, pues si esa parte suya que el Dios, bueno, aquí habla del logos, que Dios nos entregó la razón, ¿no? Si esa parte suya que el Dios nos dio desprendiéndola de sí, pudiera ser sometida por él o por otro a impedimentos o coacciones, ¿no sería un Dios? Este es el argumento teológico. No, a mí no me... Lo puse ahí como... Porque es interesante que Epicteto lo argumenta desde Dios. ¿Por qué no? Ya no sería un Dios ni se estaría ocupando de nosotros de modo que corresponde. Ahí el tema de la providencia. Lo que aquí es importante subrayar es que es uno en el acto del asentimiento el que lo otorga o no lo otorga de forma libre y al mismo tiempo voluntario, libre, y al mismo tiempo hay un instrumento racional con el que uno puede medir o no si es que es mentira o es verdad la cosa que yo estoy dando a mi sentimiento. Y que esto sirve para el deseo, para las impresiones y para el motivo a la acción, que son justamente las tres disciplinas que propone Epicteto. Y otro fundamental, no es sino uno mismo quien se esfuerza mediante su albedrío, su toma de decisión, su capacidad voluntaria de escoger, el que se obliga a uno mismo. O sea, si lo digo en términos de Epicteto, Epicteto diría, es necesario cuando uno aprende lógica, que si tú mantienes las premisas, las consecuencias debes obedecerlas. Y eso es universal. O sea, si tú crees esto, el acto o lo que se desprende de eso va a ocurrir. Y esto es súper interesante porque uno después cuando ve sus actos, como en el caso de que yo le había golpeado a este humano hipotético en la calle, si me preguntaban 4 años después, yo me acordaba del daño, o sea, del golpe, ¿no? Y alguien podría preguntarme, bueno, ¿cuáles fueron las causas de ese golpe? ¿Por qué lo golpeaste, no? Y ahí yo tengo que establecer mis premisas, de nuevo, porque el estoicismo es una ética, una filosofía de vida logocéntrica, que se llama, centrada en la razón, el argumento y esta capacidad de desglosar mediante las palabras la causalidad del por qué uno llevó a cabo las acciones. Eso, espero no enredarlos más. En definitiva, la voluntad nos permite tomar decisiones y estas decisiones tenemos la capacidad racional de poder decidir si lo que vamos a sentir o no es verdadero o falso. Eso lo vamos a ver hoy día. Ok, por último, todo acto de percepción es un asentimiento a una impresión. ¿Qué es una impresión? Primero, vamos a decir que todo asentimiento es un asentimiento a algo. O sea, uno no puede asentir a la nada. Siempre hay una cosa, un algo que es un evento que se me presenta. Y esa es la impresión. Sedon lo definirá como las impresiones son aquello de lo que estamos conscientes en virtud de tener una experiencia. Suena absolutamente abstracto, pero lo vamos a aterrizar. Esto no se limita a las percepciones sensoriales, sino que incluye aquello de lo que estamos conscientes cuando pensamos de forma abstracta, tenemos recuerdos, imaginamos cosas, pero también cuando vivimos la vida cotidiana, cuando alguien me dice algo y también cuando veo.
oigo y siento, huelo, etc. ¿Qué es importante como destacar de las impresiones? Que la palabra impresión, fantasía ahí en griego, la palabra describe su función, no lo que es. Entonces es como cuando uno dice pisapapeles. Un pisapapeles puede ser cualquier cosa, una piedra, una rama, un metal, lo que sea. Entonces cumple una función. Hasta donde yo entiendo, el estoicismo no tenía una, por así decirlo, como una sustanciación de qué son las impresiones, sino que lo definían por sus efectos y sus actos. Es lo que me parece muy, muy interesante. Bueno, lo vamos a ver, eventualmente lo veremos. ¿Qué quiero de esto? Quisiera subrayar que, claro, hay impresiones que son visuales o sensoriales, como que vienen de nuestro sentido, pero también de nuestra memoria. Por ejemplo, si nos acordamos de la muerte de alguien, eso podría tener un efecto en nosotros, causar una impresión. Una imaginación, si por ejemplo me imagino que entramos en guerra o me imagino, no sé, que todo sucumbe al cambio climático y puedo irme en el sufrimiento y angustiarme. Pero también son ideas con discurso. Por ejemplo, que si yo me aburro soy un idiota. Entonces cuando estoy no sé, en mi vida y me estoy aburriendo, quizás yo tengo un discurso en mi mente y digo, bueno, si yo me aburro soy un idiota, ya no me puedo aburrir, tengo que entretenerme. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está el computador? Etcétera. Y pueden ser estos discursos, puse ahí al azar, dice, los que visten zapatillas son tarados, por decir algo. Son creencias, ¿no? Pero que se establecen como discurso. Esta cosa es tal otra. Los que visten zapatillas y X son tarados. Entonces, y funciona con esta misma lógica de las proposiciones. Lo vamos a ver. Y los que juegan ajedrez son geniales, por poner. De esto, ya. Importante establecer esto de que es un evento. Un evento es el evento de una imagen mental de que X es Y. ¿Por qué evento? A mí me parece, esto es un poco como de arqueología de las ideas, pero sirve para comprender a qué se referían. El estoicismo plantea de que nosotros tenemos un alma y este alma está ordenada de cierta manera, ya sean como el aire porta el logos, el aire caliente porta el fuego, de algún modo este logos dentro mío está ordenado de una manera en la que, por así decirlo, está estable. Ahora estoy tranquilo, entonces tiene cierta configuración. Si alguien viene, por ejemplo, y me ofende, esta ofensa, esto todo lo estoy sacando de un libro que es de Ted Brennan, un capo. El man decía que es como si esta ofensa tuviera una forma, como una escultura, por así decirlo. Y esta escultura, esta forma, se acercara al aire que tengo yo en mi alma y su contorno moldeara los surcos que de aquí en adelante va a tener mi alma. Esto lo sacan del Teeto de Platón, usar la analogía de la memoria. Platón decía que uno recuerda las cosas que mantienen su impresión como en un bloque de cera. Entonces, si es que la impresión se desvanecía, o sea, las molduras desaparecían, bueno, uno llegaba a olvidar, entonces nacía de nuevo y había olvidado todo, etc. El estoicismo toma de ahí y dice, ¿y sabes qué? La experiencia de ánimo del alma funciona igual que como dice Platón. Por eso dije que esto es como una arqueología de las categorías. Esta impresión interviene en mi alma, en mi ánimo, ¿no? Y moldea lo que viene a decirme. Entonces, si esta persona venía a ofenderme, pues me ofendí. Si esta persona venía a halagarme, me siento halagado. Siempre y cuando
yo asienta. Porque alguien podría venir y darme una, no sé, ofrecerme a cambio, ofrecerme mucho dinero. Pero como yo, no sé, Diógenes no lo necesita. Lo que necesita es sol. No me des tu dinero. De hecho, me estás dando trabas. No lo necesito. No doy asentimiento a aquello que tú venías a ofrecerme, a esta moldura que venías a ofrecerle a esta alma. Eh, por qué cuento esto? Porque el conocimiento, hay otra persona, el conocimiento también tiene también está leído en esta forma de la configuración de los elementos que dan el orden de mi alma. Entonces, por dar un ejemplo muy, muy concreto, decía Ted Brennan, cuando yo tengo, por ejemplo, cuando alguien viene y me dice la distancia entre, no sé, Bogotá y Quito es tanto, eh, hay algo en mi configuración, que es mi conocimiento previo, que me hace asentir y decir, eso es verdadero. Pero si yo no tengo esa configuración, yo no voy a poder decir si es verdadero o falso. Entonces, lo que aquí quiero establecer, la misma idea de elementos que intervienen en nuestra alma, se utiliza para los deseos, los juicios, como dijimos antes, y los motivos de la acción. Entonces, esta idea de la asentimiento a las impresiones es central. De hecho, puede que esté anticuada, pero hoy en día todavía el núcleo persiste. Y lo vamos a ver en un instante. Esto es lo que acabo de explicar. No lo di el ejemplo de la cera. Uno da... esto es una imagen, es un evento. ¿A qué me refiero con que es un evento? Con que si bien yo tengo cierta predisposición a enojarme, alguien viene y me empuja o me ofrece algo a enojarme, pues yo voy a tener en ese evento, yo voy a tener una racionalidad, voy a leer el mundo y decir, esto tiene sentido. Dado que me ofendió, yo voy a creer que es racional, que yo debo enojarme con la persona. Y si estoy enojado, bueno, ese enojo, la fantasía que él me entregó y intervino mi alma, me hace olvidar la razón y caer en una irracionalidad y decir, pues está bien golpearlo, lo que yo tengo aquí que es combatir. Entonces es un evento, pero lo importante es que uno tiene ciertas predisposiciones y este evento es lo que ocurre cuando me encuentro con aquello que me ofrece esta impresión. Entonces, uno es proclive a aceptar o a dar asentimiento o no. Por ejemplo, gente que tiene como el temperamento corto que le llaman, que se enoja por todo, comúnmente va a dar mucho más asentimiento a cuando lo ofenden, que, por ejemplo, el monje zen que está ahí, no le importa nada y que es una roca, ¿no? Él va a rechazar esas impresiones y su alma se va a mantener en orden, por así decirlo, intocada. Eh, y eso es lo que yo quería mostrar con esta imagen. Ahora, para continuar con esto de las impresiones, las impresiones tienen esta doble carga. Es una imagen mental, es un evento que ocurre, que se me ofrece y yo rechazo, o sea, doy asentimiento o no lo doy, que, por ejemplo, se me ofrece una torta, lo vamos a ver en un instante, yo puedo asentir y decir, sabes que esa torta es deliciosa, yo quiero comerla, ¿no? Entonces, aquí hay un doble sentido, ¿no? Que mis sentidos de mi percepción me hacen ver el tamaño de la torta, asumo de qué más o menos está compuesta, cuál es su color, si llego a probarla, voy a tener su sabor, etc. Entonces, hay una experiencia física y junto a esa vienen los contenidos de las premisas. De nuevo, esto es un arraigo socrático radical. Entonces, estas premisas contienen un contenido proposicional, es lingüístico,
hay un discurso evaluativo y me ofrece categorías. ¿Sí? Eh, bueno, espero eh, creo que se va armando. Eh, otra idea, un objeto puede dar distintas impresiones, sobre todo para personas que conocen más de un elemento. Si yo voy al río y tomo un pez, lo miro, no sé nombrarlo, pero llega el hombre que sabe de peces, va a saber nombrarlo, conocerá qué sabor tiene, es un experto en peces, bueno, va a tener mucho más, va a poder dar asentimiento a muchas más categorías, discursos, muchas más proposiciones que trae el pez. Y por otra parte, una persona que es, no sé, adicta a los peces, o por otra parte, alguien que es tiene fobia a los peces, va a leer cosas distintas, pero que están presentes en el pez de antemano. Las lecturas son distintas, pero la configuración del alma de cada quien nos permite y somos más proclives a dar asentimiento o no a ciertas cosas e incluso no notarlas, como yo cuando levanto un pez y no sé nada de él. Como digo, un objeto puede dar distintas impresiones, pero cada impresión tendrá una sola proposición. Súper importante. Ahora, esto es un repaso chiquito, nos va a servir. ¿Qué es una proposición? Una premisa. Las premisas, como todos vimos en lógica, en algún momento, en otro día puedo explicarlo con más tiempo. El más famoso es el silogismo aristotélico, donde A es B, B es C. Estas son premisas. Las vacas son moteadas, digamos. Las cosas moteadas tienen color, B es C. En conclusión, A es C. Las vacas tienen color. Estoy diciendo una tontera. Pero aquí lo que quiero decir es que la lógica es un instrumento para comprender si los argumentos pueden ser válidos o no. ¿Cómo llegan a ser válidos? Aquí dice, o consistente, tiene que ser lógico, incluir que sus premisas se sigan una a la otra y que se llegue a una conclusión sensata basada en las premisas, y por otro lado, que estas premisas tengan carga de verdad. Si una de las premisas es falsa, bueno, el argumento no tiene peso y se descarta. Y si el razonamiento, cómo se desprende uno de otro, lo leo en un instante, amigo Leonidas, y si el argumento no es coherente, también se va a descartar. Esta forma en el estoicismo toma un giro que es súper interesante, que viene de los megáricos, que es la lógica proposicional, en la que se establece, si es que pasa esto, entonces haré esto otro. Por ejemplo, si llueve, voy a usar paraguas. Y una de las premisas es una condición, llueve. Conclusión, voy a usar paraguas. ¿Por qué lo saco a colación? Porque el estoicismo está centrado en usar la lógica, no para definiciones, como hacía Aristóteles, que es el silogismo que estamos viendo en pantalla, sino para la acción. Y es súper interesante, porque, como decía Epicteto hace un instante, si es que tú tienes premisas que consideras verdaderas, pues cuando algo ocurra con esas premisas, bueno, las conclusiones tienes que asumir que no puedes ir a otro lado, sino a las conclusiones que tú ya incorporaste en tus premisas. Entonces, si yo creo, digamos, como dije, que cada vez que alguien te insulta tienes que golpearlo, bueno, cada vez que alguien me insulta lo tengo que golpear, premisa 2, me insultan, conclusión, o sea, es lógico, es hasta lógico. Y ese es uno de los errores que dirá el estoicismo. Un error de lectura. Porque tengo una premisa que es falsa. Cada vez que me insultan tengo que golpear a otro. Y esas son creencias. Bueno, lo vamos a ver. Y estas creencias pueden ser verdaderas o falsas. Y eso es súper interesante porque, bueno, aquí está el mismo ejemplo que acabo de dar. En un cumpleaños de una torta de chocolate tengo estas cualidades perceptivas y abajo tengo los juicios, opiniones o propuestas,
statements, ¿cómo se llama? Proposiciones. La torta de chocolate es deliciosa, la torta de chocolate tiene muchas calorías, comer torta de chocolate para celebrar el cumpleaños es bueno, etc. ¿Por qué puse que es deliciosa y al mismo tiempo que tiene muchas calorías? Porque uno típicamente, cuando no tiene ordenado lo que piensa, tiene juicios o proposiciones contrapuestas que chocan en todo momento. Entonces de pronto alguien cree dos cosas al mismo tiempo, o todos creemos dos cosas al mismo tiempo. Como por ejemplo, mis hijos son lo más importante en mi vida, pero tengo que dedicarle todo mi tiempo a trabajar para darles dinero a los hijos. Porque otra premisa, como dije, lo más importante es la felicidad de mis hijos. Entonces, ¿cómo articulas esto? ¿Cómo ordenas? ¿Cuál es la jerarquía de estas proposiciones? Bueno, ahí viene la projairesis, la capacidad racional de ordenar. Y no solo de ordenar y jerarquizar, sino también darte cuenta cuál de estas son verdaderas y cuál de estas son falsas. Fundamentando entonces una acción que es coherente o incoherente. Como dije, y me demora mucho, mis disculpas, el esquema de esta de impresión, que es un evento que se me ofrece, que es equivalente a una percepción más juicio, es básico, como dije, para trabajar estas tres disciplinas. El juicio, el deseo y el motivo de la acción. Esto ya lo dije. Son ejemplos tontos, como que el bebé me insulta, etc. No importa. Dicho eso, o sea, establecido ya que las impresiones, uno da asentimiento o no, las creencias. Las creencias son una forma de asentimiento. No es así, pero como introducción sirve para proponerlo. No es así. Pero las creencias, y aquí tenemos opiniones y conocimiento, una creencia es un asentimiento o una impresión. Como dije, eran eventos. Uno dice, bueno, yo tengo una creencia en mi mente de que, no sé, lo más importante es la libertad, por decir algo, pero entonces yo tengo una predisposición a opinar eso, a creer, a tener una opinión de que la libertad es lo más importante. Pero si viene alguien y me discute, y yo no puedo argumentarlo, en el fondo yo no puedo. No es que yo porte de antemano las creencias, sino que esto es un evento que ocurre al que le doy asentimiento o no y que debe de ser defendido racionalmente. Entonces me desordené, me disculpo, pero lo que quiero decir es que uno como que cree cosas. Quizá con eso nos sirva. Yo tengo la creencia, no sé, si alguien me pregunta, bueno, yo podría opinar que, no sé, algo de la doxa, que algo evidente, no sé, que los nazis debieron ser aniquilados, ¿no? Qué difícil tema, mejor no meterse ahí. Pero otra cosa, que los perros son el mejor amigo del hombre, mejor. Pero si llegamos a argumentar, alguien podría llegar a convencerme de que las abejas son los mejores amigos del hombre. ¿Y por qué no? O que los hombres son los mejores amigos del hombre. O que, etc. A eso voy con que es un evento. El evento se configura por premisas que ocurren en el momento y tienen coherencia interna. Entonces, estas creencias, como haría una teoría de que uno mantiene creencias en el cerebro, el estoicismo diría que no. Bueno, las creencias es un asentimiento, una impresión. La impresión son que X es Y. Que la impresión es una cierta forma, un movimiento que causa modificaciones, como dije, en el aire, en nuestra alma, y que impone un patrón, orden, imagen, una proposición de estado de cosas en las cuales se atribuyen cualidades a esas cosas en forma de proposiciones. Bueno, y esto ya acabo de decir. De este modo, una creencia es un evento en la mente que consiste en la aceptación y validación a la proposición de que cierta objeto o porción del mundo tiene determinadas características. Aquí es importante como separar las dos cosas. Una cosa es tu mente, otra cosa es el acto de aceptar o de asentir o no, y otra cosa distinta son las impresiones. Entonces, una creencia no es una impresión a la que se le da asentimiento.
Lo voy a decir de nuevo. Una creencia no es una impresión a la que se le da asentimiento. Una creencia es el acto de asentir a una impresión. Esto suena tonto, pero en la práctica establece líneas divisorias radicales entre la propuesta, mi cuerpo interno y mi acto volitivo. Entonces, uno no tiene creencias, uno tiene ciertas predisposiciones corporales. Entonces, si, por ejemplo, se me golpea en el trabajo y veo que todos aceptan este golpearse en el trabajo, yo voy a tener una predisposición a que si alguien está pegándole a otro, yo voy a decir, bueno, así es mi trabajo, al parecer. Pero no es que yo incorpore una impresión. Las impresiones no se incorporan. Las impresiones causan efectos en nuestra alma. De nuevo, esto es como arqueología de las ideas, pero creo que vale la pena el punto. Una creencia no es una combinación de asentimiento e impresión. No es una combinación, porque son cosas de naturaleza distinta. La voluntad, por así decirlo, la voluntad es mi chispa divina del logos. Lo otro son colores, es un empujón, son elementos de naturaleza distinta. Y finalmente, una impresión no se vuelve creencia una vez que le das asentimiento. No se vuelve creencia. Yo tengo que actualizarla constantemente. Y eso es súper interesante. Como que no es que no haya... por así decirlo, hay continuidad en quien yo soy, pero esta continuidad no es acumulativa, sino que es como un oficio. Uno aprende un oficio en la medida que lo vas ejerciendo y se te hace más fácil. Entonces, en la medida en que yo voy dando asentimiento a ciertas cosas, mi alma va modificándose de cierta manera que me va a hacer más fácil asentir a ciertas cosas que se van presentando o no. Pero no es que esta impresión se vuelva creencia. Es mi alma la que se ve en su disposición como morfológica, por así decirlo. La que me hace más fácil aceptar o declinar el asentimiento. ¿Por qué esto es importante? Porque es uno el que tiene la llave de la puerta, la voluntad. Entonces, cuando uno da, por ejemplo, uno da un asentimiento a una impresión, no estás condenado, eso me gusta de esto, no estás condenado a creer siempre lo mismo. Es un evento. Entonces, hoy día me equivoqué, en la mañana me enojé con las personas con las que trabajo, bueno, mañana no. Y en la noche me acuerdo y digo, ¿qué pasó? Bueno, creí esto, accedí a esta impresión. Bueno, la impresión está afuera. ¿Quién soy yo? Yo soy mi proheiresis. No estoy... Por eso es importante separarlos. Y que uno debe cuidar su capacidad racional. Y lo dice Epicteto, Marco Aurelio en todo momento. Como mantenerla limpia y sin manchas, sin mácula, dice. De nuevo el mismo esquema. Mis disculpas por los dibujitos. Como digo, una impresión es un efecto desbalanceador del orden interno bajo la forma de imágenes y discurso. En el orden interno está la disposición a ciertas creencias, la disposición a ciertos ánimos. Y uno está y es uno la barrera. De hecho, eso es lo único que yo soy en la práctica. Marco Aurelio dice, uno es sangre, venas, aire que entra y sale. Y el hegemonicón, la capacidad, la facultad racional. Yo no soy ni el cuerpo, las venas, no soy el aire que entra y sale. Yo soy mi hegemonicón, mi capacidad de tomar decisiones. Bueno, aquí doy asentimiento. Si doy mi asentimiento hay una alteración en mi alma. Si no, no hay efecto. ¿Qué es importante acá? Que es un acto volitivo y racional. Volitivo, racional. Que puede evaluar cada proposición. Ahora, este es el tercer punto. Ahora, estas creencias,
Ted Brennan lo divide y dice, mira, hay cosas que son las opiniones y son conocimientos. El sabio va a tener conocimiento. El resto, todos vamos a tener opiniones. Opiniones verdaderas o falsas, pero opiniones. No tenemos acceso al conocimiento. Y en la práctica nadie lo tendrá. Y esto decía Ted Brennan, esto ocurre por un gran debate que tenían con los escépticos. Los escépticos decían, no existe conocimiento fundado, bueno, como es conocimiento, fundado en la verdad. Tú no puedes acceder a la verdad. Y el estoicismo decía, mira, ningún humano normal puede, pero el sabio sí podría. Porque hay ciertas impresiones que, por su configuración interna, nos van a dar algo, por así decirlo, una fuente de que son verdaderas. Es una... La definición está acá, y creo que yo no la puse porque no me pareció necesaria, pero ahora que estoy argumentando me parece que sí. Dice, las impresiones catalépticas con contenido proposicional verdadero requieren que esta impresión provenga de lo que es, que esté moldeada o estampada, o sea, como sus ribetes, su forma de escultura, en concordancia con lo que es, y que de este tipo de cosas no puede venir, este tipo de impresión no puede venir de cosas que no son. Mira, estos son elucubraciones de la lógica, pero lo único que querían con esto es crear un sistema con el que podrían rebatirle a los escépticos y decirle, ¿saben, cabro? Si tú te acercas a algo, sabes que ese algo es lo que dice ser, y que lo que te proyecta lo que viene de ahí, y no hay ningún otro elemento que te pueda proyectar la misma cosa, bueno, si te estás encontrando con algo verdadero. Los escépticos dirán, bueno, eso no es verdad. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y aquí viene el otro salto de fe, el estoicismo dirá, bueno, verdadero es que la virtud es el único bien, que el vicio es el único mal, y que el mundo está dividido entre cosas que están dentro de tu control y cosas que están fuera de tu control. ¿Alguien quería decir algo? Sí, yo quería comentar que, bueno, tengo una duda. Hablando de este mismo tema y poniéndome a reflexionar, no sé si hay sucesos o acciones dañinas o correctas, así a priori, que su misma sucesión la defina tal cual, ¿no? Como buenas o malas. O siempre nos mantenemos como a sentimientos, las impresiones y que todo es fantasía ahí. Ese es como que mi duda. Claro, voy a llegar a eso, pero ningún problema, lo adelanto de antemano. Si es que uno tiene, por ejemplo, una creencia de que, digamos, el oro es lo más importante, eso evidentemente es falso. Y si uno tiene la creencia de que el oro es lo más importante, eso va a derivar en una acción, en un impulso a la acción, lo veremos en un instante, de que yo voy a dejar todo de lado y que esto es lo más importante, entonces el dinero va a ser el centro de mi atención completa. Un estoico diría, amigo, usted se está equivocando. Está tomando algo que no es verdadero como tal y lo está siguiendo, lógica, pero porque esto es como, está siendo irracional. No está viendo lo cataléptico, bueno, nosotros tampoco podemos, solo los sabios, pero los sabios nos han dicho que eso sí es así, que la vida lo importante es la virtud, no el oro. Entonces, a lo que voy es que sí existen creencias malas en el fondo. Y esas justamente son las pasiones. El miedo, el deseo, el placer y el dolor. Tendría que revisarlo. Son y estas emociones, paceia, estas pasiones, tienen un contenido eh, propositivo. Iba a llegar a eso, pero está súper bueno. Está súper bueno. Dije, ¿está bien, Carlos? Pero, sí, sí, Carlos. Pero ponte que uno es apasionado haciendo cosas por ahí que correctas. Entonces también en cierta forma caería en un, ¿no? Como que
Como que se volvía, o sea, hace cosas malas intentando ser correcto, no sé si me dejo entender. Dame dos ejemplos donde uno es apasionado por cosas correctas. Bueno, apasionado por cosas correctas en lo que se cree correcto, ¿no? Por la solidaridad, por ejemplo, el altruismo, cosas así. Claro, es que siendo estricto con el término, uno no sería apasionado, porque una pasión uno cede a un impulso, o sea, una impresión eh, que gobierna tu razón y te controla en su totalidad. Uno no podría arrojarse apasionadamente a algo bueno. Uno lo seguiría razonablemente. O sea, no habría, no, en el sentido de que la pasión es una emoción disruptiva, disruptadora, no sé cómo se dice, pero que disrupta tu razón. Entonces uno, si es que son buenas los elementos que acabas de nombrar, uno se entregaría a ellas racionalmente. No sería apasionadamente. Zenón acaba de decir algo. Pero es que si lo veo yo, Diego, tú eres el momento, porque si lo veo yo, se me desconchinfla el... ¿Lo leo? Si puedes. De esto mismo sale, por ejemplo, la idea de Sócrates y que retoma el estoicismo, donde se dice que el hombre no hace el mal a sabiendas, sino que lo hace por ignorancia de los bienes. Claro. Y por confusión, o sea, ignorancia de los bienes, o sea, no sabe qué son los bienes, y los confunde. Y toma un mal, como por ejemplo, no sé, el dinero, la fama, el prestigio, etcétera, y lo pone arriba como si fuera un bien. Y los persigue apasionadamente. Pasión. El ejemplo de amigo Carlos, no, uno no podría seguir, uno no puede seguir la virtud con pasión. Uno la sigue con razón. El sabio no... O sea, el ejemplo clásico es de Sócrates. Sócrates estaba en su tiempo libre, bailaba, era todo tranquilo, vivía una vida con un flujo tranquilo del vivir. Le tiraban agua encima, se reía, le pegaban un combo, echaba chistes, lo mandaban a la muerte, y decía, está bien, voy a hacer clases con mis amigos si puedo. Una vida tranquila. Ser moderado, entonces. Ser moderado. Es que, de nuevo, es que estás usando las virtudes. Como... Y es que las virtudes son una forma de sabiduría. La sabiduría tiene dos lados, que es el conocer la realidad como es, o como, usando las categorías que estamos presentando hoy día, tener una predisposición previa a sentir solamente a conocimiento cataléptico, ¿sí? O sea, que la cosa sea en sí verdadera, y al mismo tiempo tener prácticas o actos, ¿no? Como si hubiera sido un veterano. Es decir, sin asombro, sin chocarse, y siempre sabiendo por dónde irse, que es la sabiduría práctica. Entonces, cuando tú dices moderación, claro, moderación es una de las formas de la virtud, o sea, de la sabiduría. Y claro, si tú dices moderación, claro, yo tendría que usar las cuatro, porque las cuatro no son otra cosa que ecos o reflejos de la sabiduría misma, que es la única virtud. Virtud es excelencia, arete es excelencia, y el arete es la única sabiduría, o sea, la única excelencia que hay es la sabiduría. O sea, yo no usaría moderación. Eso. Probablemente la confusión viene luego de que las personas expresan, por ejemplo, a mí me apasiona el arte. Claro. Quizás lo que tú sientes no es una pasión. Probablemente tú tienes, digamos, cierta inclinación racional al arte. Luego, ya como para hacer quizás el link con lo que mencionaba Carlos, lo del el tema de la moderación, luego si deja de ser moderado, ya entras a ser una pasión probablemente. Claro.
si tú, digamos, sales del campo de la virtud, digamos que, como dice Alfonso, agrupa todas las virtudes, ya llegamos, o sea, digamos, llegas a la pasión y viene la imperturbabilidad, digamos, y viene, digamos, la distancia, la eudaimonia, digamos, como que ahí uno no podía, digamos, decir como que hay una pasión buena, sino que hay quizá falta de moderación, falta de virtudes. Lo que dice Séneca es que, por ejemplo, uno puede, se muere alguien, uno puede llorar, pero que este llanto, este dolor, no se superponga a tu uso de la razón. No pasa nada si tú lloras. Como dije el ejemplo anterior, si ves una película y estás como melancólico, está bien. No sé si uno tiene que llorar con moderación. Para mí me suena, puede ser, me suena raro. Como, ¿hasta dónde voy a llorar? Lo que sí es que mantener una clara lectura de qué es real y qué no, qué es verdadero, qué es falso, y entre esos verdadero, qué es falso, o sea, qué es verdadero, qué es falso, las virtudes. O sea, la sabiduría es lo único que vale la pena perseguir. Entonces, si yo pongo como verdadero, no sé, expresar mis emociones y ser artista, claro, me estaría sumiendo como en una carrera apasionada por el arte. Puede ser, no sé. No, yo me refería a la moderación en contra de lo que es la pasión, ¿no? Como para mantener tus límites, pero obviamente tienes que aplicar las otras virtudes del estoicismo. Ya, las creencias. Bueno, como decía, en resumen, lo único que quiero decir con la tabla esta es que los sabios tienen como conocen, los sabios no tienen opiniones. Las opiniones son creencias que uno tiene. Las opiniones son creencias que los no sabios manejamos. Y pueden llegar a ser verdaderas, pero no, como no conocemos la verdad, no podemos estar completamente seguros de ellas. E incluso no podemos llegar a argumentarlas de una manera tan sólida, porque no somos sabios, llegaremos a eso alguna vez. O sea, ni Sócrates decía que era sabio. Sobre todo porque el sabio tiene un conocimiento verdadero, porque su saber es un punto en un entramado enorme de redes de conocimientos que hoy en día son como especialísimos y es imposible de conocerlo todo. O sea, ya no. En la época de Platón, claro, tenía sentido porque de algún modo este sabio se vinculaba con las ideas. Entonces podía dialogar con el mundo de las ideas. Y está bueno. Hoy en día no es posible y sería una idea al límite, ¿no? En cambio, las personas normales solo podemos tener opinión, que es decir, utilizamos las herramientas de la lógica y las evidencias que tenemos disponibles, pero más no podemos establecer que algo sí es verdadero porque no podemos acceder al conocimiento del mundo de las ideas, pero también podemos basarnos en lo cataléptico, que es que la cosa de la cual viene esta impresión sea efectivamente algo, sea la cosa que dice ser. Suena muy complicado, pero hasta el punto hasta hoy yo sé que existen estas tres verdades, ¿no? O verdades catalépticas, que es la virtud del único bien, el vicio del único mal, y el mundo está dividido entre lo que está dentro de mi control y lo que no. Lo más probable es que sigo estudiando y encontraré más verdades catalépticas. Eso. Entonces el sabio, en el fondo, cataléptico y conocimiento, y la gente, como no reflexiona sobre sus creencias, tiene opiniones falsas. Ahora, y esto es lo último, vengo a las emociones y los impulsos. Dijimos que toda impresión viene con una carga discursiva que puede ser verdadera o falsa, puede estar basada en información cataléptica o no, y como dije, puede estar ordenada o ordenada o mal ordenada, es decir, bien argumentada o mal argumentada. Un impulso
es una creencia, no es una creencia, es un asentimiento a una creencia que le atribuye un cierto valor al potencial de acción de un agente. Esto en abstracto. En la práctica dice, un impulso es un acto de voluntad libre, mental, de asignarle asentimiento, es decir, pues bien, a una idea, a una creencia, en la que se asigna como bueno o malo a los resultados de una acción que yo puedo tomar. Por ejemplo, sería bueno o malo para mí, ahora o en el futuro, que yo hiciera esto. Siguiendo la misma norma anterior, esta lectura de sería bueno o malo para mí puede ser falso o verdadero. Y aquí vale la pena como recordar, por ejemplo, si yo veo una película y esta película me hace llorar, pero este llanto no interviene en mis acciones, este es un impulso que no es significativo. No motiva mi acción. Aquí está. Los impulsos son creencias. No lo puse. Lo que quiero decir es que si es que no motiva la acción, no es un impulso significativo. Y esto a mí me gusta harto, porque yo, por ejemplo, yo podría experimentar pena, rabia. Uno puede experimentar cosas, pero en la medida en que estas no motivan a una acción, no pasa nada. Entonces yo podría, como dice Séneca en otro momento, decía, uno se sonroja cuando está en el escenario, uno como que se excita cuando ve a una persona que te produce como atracción sexual, uno tiene envidia, lo que sea, y nada. O sea, son recursos, son formas de tu alma naturales que, si es que no llevan a la acción, significa que no diste el asentimiento suficiente como para que ésta se superponga a tu razón y te imponga un nuevo rumbo de acción. Por eso es un evento. Porque si es que yo le doy mi asentimiento a lo que está ocurriendo y doy mi asentimiento, bueno, mi rumbo de acción se modifica y ahora tengo otros objetivos porque tengo una nueva racionalidad, porque mi alma se ha modificado. Los impulsos son creencias, entonces, como dije, pueden ser verdaderos o falsos y pueden estar fundados en impresiones catalépticas. Una impresión, y esto, los impulsos basados en impresiones, todos, dice, es una creencia de que este mundo que miro, o sea, la información que se me da, en este mundo, este rumbo de acción es positivo, agradable, digno de perseguir. Entonces, ahí hay estas dos en el fondo, que es el mismo modelo que hemos usado hasta el momento con las creencias, las opiniones, el conocimiento de las impresiones en general. Yo asiento al diagnóstico, yo le digo, sí, tienes razón, lectura de mundo, y al mismo tiempo asiento a la evaluación estimada de la acción. Y aquí es cuando entramos en qué impulsos no deberíamos tener, dice, las pasiones, las emociones disruptivas. Estas emociones disruptivas, no alcancé a hacer el cuadro, pero muy en resumen, ahí entró otra persona, muy en resumen, son 4, que es dolor, placer, deseo y miedo. Para hacerlo breve y cerrar, les digo que el dolor y el miedo son evaluaciones negativas de esta circunstancia que me fuerzan a una acción determinada. ¿Y a qué se refiere con que uno no debería tener estas pasiones? Porque su lectura es falsa. El dolor, por ejemplo, y el placer son indiferentes, no son bienes. Entonces, uno no debería darle asentimiento. Si es que uno decía Ted Brennan que, por ejemplo, uno podría incluso soportar, no sé, con una
con un entrenamiento, o sea, teóricamente. Pero también pasó con este gringo que fue torturado. El man decía, el dolor no es una causa para la acción. Yo no tengo por qué renunciar a mis objetivos claros, a mi razón, a mi capacidad de decidir, a cambio de dejar de sentir dolor. Yo no voy a traicionar a mis compañeros, por ejemplo, a pesar de estar sintiendo dolor. Porque el dolor es de mi cuerpo, no es de mi voluntad. Muy difícil, suena lindo en el papel. Yo sin duda soy como... Nada, yo me saco el sombrero ante la gente que puede soportar la tortura. O sea, creo que no hay límites. No hay límites en el dolor y creo que... Como no soy sabio en el fondo, me aterra el dolor. He tenido muchas operaciones y es terrible. El dolor es terrible. Pero suponiendo que el sabio existiera, el sabio diría, bueno, el hambre es un indiferente. Preferible o dispreferible, pero es un indiferente. No le voy a temer. El placer, bueno, el placer tampoco yo voy a perseguirlo. Si llega, qué bueno. Si llega, qué bueno, en la medida en que no supere el umbral donde yo todavía estoy bajo control. En el fondo, de la razón. El deseo, por otra parte, es se refiere a un momento futuro en el que yo pienso y evalúo que en el futuro ocurrirá esto que es bueno, por tanto, en el ahora yo tomo estas decisiones. Y nuevamente, puede estar equivocado de dos maneras, ya sea equivocado en el medio, estas son las acciones que voy a llevar, o equivocado en el fondo, o ambas, claro. Y el fondo es que el deseo es una ansia irracional que te saca de ti mismo. Entonces, lo que uno debería hacer, en definitiva, es cuando viene el deseo, digamos, la torta, o bueno, promesas de encuentros sexuales, ¿cachai? No sé, o promesas de negocios. Cada quien tiene sus propias pasiones que no sabe controlar y que lo embriagan. Uno debería decir, dame un segundo, amiga impresión, veamos en qué consistes y voy a ver si es que esto es verdadero o es falso. Porque si es falso, bueno, yo no tengo por qué seguirte. Y por otra parte, si es que no sé si es verdadero o falso, no lo dije hoy día, pero lo dije la semana pasada, si yo no sé si esto es verdadero o falso, me abstengo. La hipogé que dijo el Diego al principio. No lo sé. Y si no lo sé, es irracional de mi parte seguir conclusiones que son indeterminadas. No puedo, porque pierde coherencia. Bueno. Y el miedo es una evaluación, de nuevo, irracional, de lo malo, en vez de leer que lo malo, en definitiva, es el vicio, errores de lectura, la persecución de deseos que no corresponden, o entregar tu razón y que otros la administren, que es el vicio. Pensar que, por ejemplo, indiferentes dispreferibles son en verdad males. Por tanto, irracional. ¿Cómo salir del miedo, por ejemplo? Dirá Séneca, mediante la razón. Argumentar en contra del miedo. La otra que dicen, dirigirse directamente a lo que es miedo. A lo que te da miedo, bueno, ir a enfrentarte a eso para no sufrirlo dos veces. Sufrirlo una sola vez. Y después te vas a dar cuenta que ni siquiera es tan terrible. A esto, estas cuatro pasiones, el dolor, el placer, el deseo y el miedo, el sabio no las tendría. Porque, como se acuerdan, el sabio tiene una lectura cataléptica. O sea, tiene un conocimiento lógico ordenado y solo responde a impresiones que son verdaderas. Entonces no tendría problemas ni con el dolor ni el placer, porque los reconocería como indiferentes, ni tendría deseos ni miedo, porque sabría que nada que se le enfrente en el mundo es tan terrible, incluso perder la vida. Por oposición, y es a lo que nosotros deberíamos perseguir, son tres como pasiones, las eupatheia, que solamente tiene el sabio, pero que nosotros podríamos ir buscando poco a poco, que son la volición,
que es la persecución racional de un bien, que sabes que es bien, la virtud. La caución o el estar precavido, que es una evitación racional de aquello que es malo, el vicio, las malas decisiones, las malas lecturas, la irracionalidad, y el goce, joy. El goce que es una continuación racional de aquello que es bueno. Por ejemplo, estar con tu familia, estar con tus amigos, continuar haciéndole el bien al mundo, aprender, etc. Y por último, como para cerrar, nosotros deberíamos reemplazar. Volición sería ambición por la virtud. Es que no es ambición. Pues, ¿cómo podría ser ambición, amigo Diego? ¿A qué te refieres? Estás tímido. Bueno, para cerrar, una de las como técnicas o ejercicios lo que el texto de Ted Brennan te decía es que si bien uno no puede tener eupatheia porque no somos sabios, sí podemos tener el acto de preferir y dispreferir, porque todavía no somos sabios, todavía nos gustan los placeres, todavía nos gustan los bienes, todavía nos gustan y todavía le tenemos miedo al dolor, al displacer, etc. Lo que deberíamos escoger son los preferibles y los dispreferibles. Estar consciente de que por lo menos tener una opinión, no soy sabio, así que no la puedo ordenar como un hombre sabio porque no tengo la red de conocimientos tan amplia que tendría un sabio, pero sí me puedo centrar en las cosas catalépticas, la cosa que dice ser y me entrega directamente lo que dice, pero que su impresión es lo que dice ser, finalmente. Y como ya sabemos, la virtud, la sabiduría y el vicio, las malas decisiones, la ignorancia, finalmente. Reemplazar todo, el dolor y el placer, por preferibles y dispreferibles, y escogerlos. Pero escogerlos como preferibles y dispreferibles. Eso tengo. Mira, solo por leer un par de frases que tengo anotadas, por ejemplo. En el estoicismo son 4 emociones, pasiones principales: placer, dolor, deseo y miedo. Pero estas no son emociones como uno las conoce. De hecho, si uno dice placer, dolor, deseo y miedo, no tiene nada de emoción, por ejemplo, el placer o el dolor o el deseo, sino el miedo sería la única emoción en sí. El placer y el dolor serían como sensaciones físicas, y el deseo en verdad es más como un sentimiento. Bueno, por eso la categoría de pasión de que es una emoción que embarga, o es una lectura de mundo que embarga tu racionalidad y no te permite tomar decisiones. Por dolor se entiende un estado de tristeza y depresión. Por placer, este sentimiento de gran placer y felicidad. Aquí se subraya que son temas mentales antes que físicos. Claro. Y el tema del deseo y el miedo, más que un sentimiento, se refiere a que son hechos que motivan a las acciones. Y es por eso que nuestras acciones pueden ser correctas o incorrectas. Este es como el fundamento de la ética, finalmente. Porque establece por qué un acto es bueno y por qué un acto es falso. Correcto. Claro, correcto e incorrecto. Pero falso en un sentido de las statements. Las pasiones son un subconjunto de los impulsos y por ello son eventos mentales, que si son asentidos,
derivarán necesariamente en una acción intencional. Porque toma toda tu voluntad y la lleva hacia adelante. Y aquí está, lo que no lleva a una acción no es un impulso y por tanto no es una pasión. Sí, con eso yo... fin. Y abro el micrófono a ver si podemos conversar un rato. Te dejaron dos preguntas en el chat. Dale. Cristian Aranguis pregunta, ¿podríamos relacionar las pasiones negativas con la procrastinación o aquellas actividades que generan dopamina barata?